Invito a que me escuchen todos los jueves de 2 a 2:30 de la tarde, aquí en Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Te llamó, de dónde te sacó y que te prometió. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, declarar palabra de fe y al cautivo proclamar. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua y declarar Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor le esté continuando bendiciendo sus vidas hoy en este día el que el Señor ha creado para cada uno de nosotros. Estoy de regreso aquí en nuestro programa de Rompiendo los Límites y me alegro que estén sintonizando con nosotros en esta tarde. Aquí mientras yo leía la palabra del Señor, ¿verdad? Mientras el Señor ministra mi vida, ¿verdad? A través de su palabra. Ayer estábamos en la iglesia y estamos estudiando el libro de los Romanos. Y mientras estaba leyendo, yo decía, Señor, esto está ministrando a mi vida, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, como cristianos, nos pensamos que, ¿verdad? Muchas veces nos olvidamos de dónde salimos, ¿verdad? De cómo es que Jesús murió por nosotros. Él venció el pecado, Él venció la muerte, ¿verdad? Y entonces muchas veces nosotros nos olvidamos de eso como cristianos y comenzamos a vivir nuestra vida así como si no tuviera ningún propósito, como si nosotros estuviéramos aquí haciendo las cosas así como a lo ciego, ¿no? Entonces tenemos que acordarnos, ¿verdad?, de que nosotros somos libres de las garras del pecado y que somos libres para servir sin límites. Amén. Y entonces a veces hay áreas en nuestras vidas que nosotros no pensamos que están bajo o sea, que necesitamos liberación o que necesitamos realizar y tener un cambio de mente, ¿verdad? Tenemos que renovar nuestras mentes, amén, de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Dios dice en su palabra, porque su palabra es verdad, amén. Entonces, mientras leía los capítulos 6 y 7, si usted tiene la oportunidad de leerlo, léanlo. Le va a administrar cuántas veces yo no he leído estos capítulos y en realidad pues yo he escuchado estos versos una y otra vez, pero entonces estos versos se hicieron vivos en mi vida, amén. Y no precisamente porque yo estoy viviendo en pecado, ¿no? Porque muchas veces uno dice, pues esto es para las personas que están viviendo en pecado. Esto es para todos nosotros. Usted y yo, que somos pecadores y le fallamos al Señor todos los días.
Y entonces que nos olvidamos que a veces cuando batallamos en áreas de nuestras vidas es porque nosotros necesitamos renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Entonces en Romanos 6, del 20 al 23, podemos encontrar, yo quisiera compartir con ustedes hoy en esta tarde, pero antes de eso quería ir al verso 10. Al verso 10 dice que cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. Amén. Y en el 11 dice, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, dice la palabra, amén, que el pecado perdió el poder. Entonces ya nosotros no somos esclavos, ¿verdad? Eso es lo que dice, nosotros vivimos por la gracia de Dios, pero esto no quiere decir que nosotros vamos a seguir pecando, ¿verdad? Y esto no quiere decir que vamos a seguir haciendo lo que hacíamos, haciendo las cosas malas, o si, como dice la palabra, si eras mentiroso, no mientas más. Si ¿verdad? Hay muchos pecados: mentira, lujuria, adulterio, ¿verdad? Hay fornicación, hay hasta no obedecer la palabra de Dios. Eso es un pecado, ¿verdad? No obedecer. Y que si Dios te dice que hagas algo y no lo haces, ¿verdad? Entonces eso también es pecado. Entonces muchas áreas que nosotros batallamos y nos encontramos como cristianos batallando todos los días, constantemente, amén. Entonces tenemos que agarrarnos de la palabra y declarar esa palabra sobre nuestras vidas. Decir, ok, entonces Jesucristo murió y el pecado perdió para siempre su poder. No tiene poder sobre mí ya. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Entonces, pero ¿por qué entonces muchos de nosotros, los cristianos, estamos atados al pecado, atados, y no podemos movernos hacia adelante? ¿Por qué no podemos seguir caminando firmes o caminando como Dios quiere que nosotros caminemos? Amén. Porque entonces eso es lo que pasa. Es como si fuera una persona que está encarcelada, ¿verdad? Por mucho tiempo, por muchos años, y viene una persona y lo hace libre, pagando, ¿verdad? Pagando esa deuda por él. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Nosotros estábamos esclavizados, nosotros estamos encarcelados en el pecado, porque el pecado nos ata. El pecado no es libertad, porque muchas veces se dice, pues yo soy libre de hacer lo que a mí me da la gana. Pero el pecado, dice la palabra, que nos lleva a la muerte, que el pago del pecado es muerte. Entonces nos separa de Dios. Entonces el pecado nos limita. El pecado no es así, no nos da libertad. En sí, en realidad, no nos da libertad. Entonces, ¿qué pasa? Entonces la persona encarcelada, después que esta persona viene y le paga la deuda, y entonces lo hace libre, o sea, ¿verdad? Paga la deuda del pecado o de lo que haya hecho, ¿verdad? Esa persona que estaba encarcelada y ahora no está encarcelada más, ¿verdad? Bueno, supuestamente no debe de estar encarcelada porque pagaron su deuda y ahora es libre. Pero ¿qué sucede? Entonces esta persona que sigue en la cárcel sin entender o aceptar que es libre. Es como si tú quisieras, como que la persona te dice, ok, esta persona pagó el precio por ti. Pagó la deuda que tú debías por todos tus errores, por todos tus pecados, por todo lo que tú hiciste. Pero tú continúas diciendo, pues no lo crees, o no quieres aceptarlo, o no lo entiendes, y te quedas ahí. Y tú dices, pues te quedaste dentro de la cárcel y no sales de esa cárcel, porque no entiendes o no aceptas que ya eres libre, que ya no estás encarcelado.
que alguien pagó la deuda y ya no tiene que seguir encarcelado. Amén. Pero nuestras mentes, como dije anteriormente, tienen que ser renovadas. Amén. Nuestras mentes tienen que ser renovadas. Tenemos que entender que esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Él fue a la cruz, ¿verdad? Tenemos que entender que Jesús fue a la cruz, pagó el precio, murió por nosotros, por nuestros pecados, y resucitó para darnos vidas. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, que ya el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. La cárcel simboliza, ¿verdad? Como dice, el pecado representa esa cárcel, ¿verdad? La esclavitud. Pero la gracia de Dios, que es el poder para vencer, que es la gracia de Dios, que es el poder que nos ayuda para vencer, es lo que nos hace libre. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que esto lo tenemos que aceptar y decir que no dejar que el pecado gane nuestra vida o que el pecado tome control de nuestra vida, porque siempre vamos a luchar con ciertas áreas en nuestras vidas, ¿verdad? Hay áreas muy delicadas en nuestras vidas porque todos nosotros, ¿verdad?, hemos pasado por diferentes cosas en nuestra vida. Algunas personas han pasado por unos momentos muy difíciles, otras personas no tan difíciles, pero cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones diferentes, situaciones que, ¿verdad?, que nos han llevado a ciertas áreas en nuestra vida, que nos han atrapado como una cárcel, ¿verdad? Que este pecado atrapado, sea lujuria o sea la mentira, sea robando, sea lo que sea usted ha hecho en el pasado. Amén. Sea el adulterio, sea lo que sea. Las drogas, atado a las drogas, al alcoholismo. Amén. Sea lo que usted se encuentre batallando, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes batallas, diferentes cosas que hemos sido atados, ¿verdad? Hay personas que están atados a la pornografía, o sea lo que sea, están adictos al dinero, ¿verdad? Al ganar mucho dinero. Eso se hace un Dios, eso se hace se hace como una garra, una cárcel, algo que nos atrapa y no nos deja ser libres y nos limita. Estas cosas nos limitan a servir a Dios en libertad. Amén. Estas cosas nos limitan a nosotros a no servirle a Dios como estamos supuestos, agradarle a Él como estamos supuestos. Pero entonces Dios lo que quiere mostrarnos aquí es que Él nos hizo libre, que entendamos que el pecado no tiene poder, que este pecado ya Él perdió el poder, porque eso es lo que dice la palabra. Pero entonces muchos de nosotros no entendemos esto. No entendemos, dice que para siempre, dice aquí que el pecado perdió para siempre su poder a través de Jesús. Amén. Eso es lo que dice la palabra en el verso 10. No lo digo yo y no me lo inventé yo. Amén. Eso es lo que dice la palabra. La palabra es verdad. Entonces vamos al verso 20 en lo que quería compartir con ustedes hoy. Y dice aquí que cuando ustedes eran esclavos del pecado no tenían que vivir como a Dios le agradaba, ¿verdad? Pues obviamente cuando estábamos esclavos del pecado no teníamos por qué agradar a Dios, porque estábamos agradando nuestra carne, agradando a nuestros deseos, a nuestras cosas, lo que queríamos hacer nosotros, ¿verdad? Pero en el verso 22 dice, pero ustedes no son esclavos del pecado. Usted y yo, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador,
aceptado la muerte y la resurrección de Jesús, entonces usted y yo que nos llamamos cristianos, usted y yo que hemos declarado a Jesús, ¿verdad? En público a través del bautismo, porque esto es lo que Pablo estaba hablando en este momento, hablando sobre el bautismo, ¿verdad? Que aquellos que fueron bautizados ya son nuevas criaturas. Amén. Lo viejo pasó y lo nuevo ha comenzado. Entonces ya dice aquí en el verso 22, ustedes no son esclavos del pecado. Que eso me dice a mí, entonces, que yo puedo decidir si pecar o no. Entonces yo puedo decidir y decir sí o no. Yo tengo esa autoridad y yo tengo ese poder, ¿verdad? Dominio propio de decir, lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Entonces ahora sí, porque antes éramos esclavos del pecado, entonces el pecado tenía control sobre nuestras vidas. Entonces el pecado decidía lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Como ese comercial que tienen ahora con los cigarros, ¿no? Que dice que la persona del cigarro le dice al joven o a la persona qué es lo que tiene que hacer. Y tú lo vas a hacer, como dice en el comercial, tú vas a hacer lo que yo te diga porque yo decido lo que tú vas a hacer. Y eso es lo que el pecado hace en nuestras vidas. ¿Ves? Pero entonces hay una diferencia. Ahora no somos esclavos del pecado. Usted y yo no somos esclavos del pecado. Ya no tiene el control sobre nuestra vida. Entonces ahora dice que ahora son servidores de Dios. Ahora le servimos a Dios. ¿Y qué pasa? Entonces, cuando somos servidores de Dios, ahora le servimos a Dios y tenemos esta libertad, no libertinaje, sino libertad para decidir hacer el bien, para decidir a servirle a Dios y agradarle a Él. Amén. Entonces, dice que ¿verdad? Dios dice que en el 23 dice, quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Entonces aquí nos deja saber que si usted vive para pecar, para hacer el mal, amén, entonces pues recibirá castigo y el castigo será la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y entonces ahora pues tenemos esa, ¿verdad? Podemos escoger, ¿verdad? Podemos escoger si lo hacemos o no lo hacemos. Entonces yo, mientras meditaba en esto, yo decía, Señor, hay áreas en mi vida que yo estoy batallando. Y entonces yo tengo esta palabra vino, no es que no me malinterprete, ¿verdad? Una cosa es que pequemos y otra que practiquemos el pecado, que constantemente estemos viviendo en ese pecado, ¿verdad? Porque vamos a fallarle a Dios, y entonces si le fallamos aquí o allá, porque obviamente el enemigo no quiere que nosotros estemos en victoria. El enemigo ahora está furioso con nosotros porque nosotros ya no le pertenecemos a él. Entonces él quiere que nosotros nos vayamos para ese lado otra vez, ¿verdad? Para su lado, para estar en el lado de él, que él quiere destruir nuestras vidas. Él quiere que tengamos esa muerte eterna. Él no quiere que nosotros, él nos, como dicen los puertorriqueños, nos engatusa diciendo que entonces tú no vas a tener libertad si eres cristiano, tú no vas a tener esta clase de libertad, y no vas a tener aquello, y no vas a tener esto y no vas a tener aquello. Pero entonces nosotros no entendemos que los beneficios son mucho más que estar con Cristo, el estar con Cristo, que estar con el enemigo de Cristo. Amén. Porque el pecado, ¿verdad?, dice que nos trae muerte, y muerte eterna. No es una muerte física, es una muerte espiritual. Es una muerte que no nos deja conectar con Dios. Entonces, si morimos en el pecado, ¿ok?
si morimos pecando, o sea, si estamos viviendo en este pecado y practicando el pecado, entonces, y no hemos cambiado nada, no hemos hecho nada para nosotros salir de esa cárcel, ¿verdad? Y no hemos aceptado el regalo que Jesús nos dio, ¿verdad? Y aceptar eso y decir, no, yo soy libre del pecado, y el pecado no tiene ningún agarre sobre mí, no tiene ningún poder sobre mí. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que entender que es importante, muy importante, creerle a Dios, creerle en su palabra, leer su palabra y decirla y repetirla y decirles, no, esto es lo que dice Dios. Y yo estoy viviendo batallando en esta área. Entonces yo tengo que entender que Dios, que Jesús murió por mí, murió por este pecado. Usted lo puede nombrar, el pecado que sea, y decir, Jesús murió por este pecado. Entonces este pecado no tiene dominio, no tiene poder sobre mí. Este pecado fue hecho, fue quebrantado, fue roto, fue destruido en la cruz del Calvario. Entonces no tiene por qué tener este poder sobre mí. Y el pecado pues nos limita en realidad, el pecado nos limita de ser libres. Y mucha gente dice que no es así, pero es así, nos limita. Entonces tú haces lo que el pecado diga, pero la gracia de Dios nos liberta y no nos limita a vivir en libertad, ¿ves? Porque Dios quiere que nosotros seamos libres. Para eso fue el que Él pagó el precio. Jesús pagó el precio por nosotros porque Él quería que saliéramos de esa cárcel que nos iba a enviar a la muerte eterna. Pero ahora Dios está haciendo algo diferente, quiere hacer algo más, como le digo, diferente en nuestra vida. Él quiere romper esos límites en nuestras vidas. Y el pecado nos lleva a la muerte, ¿verdad? Pero con Cristo tenemos la vida eterna, amén. Y yo en sí quiero servir sin límites. Yo no quiero que el pecado o que un pecado que yo esté batallando en mi vida me limite a mí de yo servirle a Dios. Porque yo soy libre del poder del pecado, ¿verdad? Porque Jesús pagó mi deuda, su deuda. Ya no soy esclavo del pecado. Ya yo no soy esclava del pecado. Usted no es esclavo del pecado. Ahora yo vivo para servir a Jesús. Usted vive para servir a Jesús. Y no importa lo que el enemigo le trate de decir. No importa que diga, mira, ves, esto es lo que te está limitando a ti. Esto es lo que no te deja servir. Y entonces te apunta el dedo y te trae condenación. Pero eso no es de Dios, porque Dios nunca trae condenación. Él trae libertad a nuestras vidas. Y Jesús solamente revela esas áreas en nuestras vidas para hacernos libres. Él va y dice, mira, Él pone la luz ahí y dice, aquí en esta área necesita luz. Entonces, Él trae la luz, entonces nosotros decimos, ok, yo acepto tu sanidad, yo acepto tu liberación, Señor. Y entonces comenzamos a aceptar el poder de la cruz, el poder de la sangre de Jesús, el poder que Él tiene para libertarnos a nosotros, el poder de su gracia. Que su gracia es suficiente para nosotros, dice la palabra. Que su gracia, que es el poder para vencer, es suficiente para cada uno de nosotros. Y yo creo eso. Y hoy tal vez usted se sienta de esa manera. Se sienta de que usted está viviendo limitado. Y todo entonces se siente como atrapado. O se siente que no se siente, que se siente atrapado porque hay algo que está batallando.
¿verdad? Pero hoy le digo que Dios quiere romper esos límites en su vida. Lea su palabra, acepte su palabra, lean la palabra y instrúyanse. Deje que esa palabra sea como agua viva en su vida. Que esa palabra diga y la repita con autoridad, diciendo y declarando la palabra de Dios, declarando que decir no, el pecado representa una cárcel, el pecado representa esclavitud y Jesús murió por mí para hacerme libre. Jesús pagó el precio por mí, Jesús pagó la deuda, Él me hizo libre a mí, amén. Y yo no soy esclavo del pecado. Yo ahora pertenezco a Cristo. Yo soy esclavo de Jesús. Pero al ser esclavo de Jesús nos hace libre, porque tenemos el libre albedrío, ¿verdad? Podemos decidir si sí o no, si lo hacemos o no lo hacemos. ¿Ve? Esa es la diferencia. Antes no era así, aunque se piensan que sí. Aunque se piensan de que muchas personas dicen, yo no puedo dejar de fumar, o yo no puedo dejar de tomar, o yo no puedo dejar de hacer esto y aquello. Y es porque eso tiene el poder sobre sus vidas. Y no quiero minimizar esas áreas de su vida, porque no quiero decir que eso es muy fácil, porque no es fácil. Las cadenas son rotas a través de Jesús. Y es posible, porque han sucedido a las personas que han sido libertadas por Jesús. Las personas que pueden testificar de esto pueden decir que es cierto, que Dios nos puede sacar de esa esclavitud, que ya no somos esclavos de ese pecado. Entonces, en esta tarde quisiera animarles que si se sienten en esa manera, si se sienten como que es difícil y están batallando y en su mente en realidad no ha sido renovada con la palabra de Dios, porque esa es la única manera que vamos a renovar nuestras mentes. Porque yo, a través de estas batallas ocurren en mi mente, porque mi corazón le pertenece a Jesús. Eso es en mi mente. Entonces lo que yo batallo aquí en mi mente, yo lo tengo que contrastar, ¿verdad? Lo tengo que batallar con la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que trae vida. Amén. Entonces, porque cuando somos libres, nosotros entonces podemos libertar a otros. Entonces, eso es lo que es vivir sin límites. Vivir sin los límites del pecado, el límite de estas luchas. Amén. Y yo declaré que yo soy libre, que el pecado no tiene poder sobre mí, que Jesús murió por mí y que nada puede decir otra cosa, porque a pesar de que el enemigo no me bombardea con cosas en mi mente diciendo otra cosa y condenándome por estas áreas y estas cosas que en verdad que nosotros batallamos, yo sé lo que es la verdad. Lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo por mí. Y esa es la verdad. Y la verdad me hará libre, dice la palabra. Entonces, esa palabra me ha hecho libre. Entonces, yo espero que hoy Él le haya hecho libre para romper límites en su vida, para que usted le pueda servir a Jesús libremente, sin límites. Porque el pecado no tiene poder sobre su vida. No se le olvide eso hoy. El pecado no tiene poder sobre su vida. Pero Jesús nos hizo libre para servirle a Él. Amén. Entonces le quiero dar las gracias por estar con nosotros hoy. Y espero que nos volvamos a encontrar la próxima semana. Que el Señor les bendiga, les guarde. Y espero que el Señor continúe rompiendo los límites en sus vidas. Amén.